México 2, Sudáfrica 0. Un partido que pintaba un poquito mejor, la verdad. Muy al inicio como que hubo esa presión alta, toda esa intensidad, tal vez incluso por lo del inicio de la ceremonia, de que se juega de local, pero que termina opacado por el resultado en cierta manera. Al minuto 8 cae el gol por parte de Quiñones y sin embargo, a pesar de que al inicio se estaba viendo un México bastante competitivo, muy agresivo, posterior a eso, bajan las revoluciones. Hubo mucho al inicio, otra ocasión de Raúl Jiménez. Prácticamente si se hubieran enfocado en ese tipo de intensidad, muy probablemente al minuto 45 irían 3-0, 4-0, prácticamente sentenciando el partido. Pero el partido se empieza a complicar desde el minuto 8 por cosas que es donde baja la intensidad del balón a 2 por hora. Y este sentido hace que el partido queda en cierta manera opacado e incluso puede ser que en partidos posteriores la clasificación empieza a peligrar. El primer lugar, el segundo no creo, incluso el tercero, como quedar mejor tercer lugar, eso sinceramente no lo creo, pero sinceramente complican bastante la eliminatoria. México demuestra que no es que no esté a la altura, sino que no sabe medir esos tiempos, no tiene esa experiencia. Y los jugadores no tienen esa experiencia en diferentes competiciones. O sea, básicamente fueron a presionar muy alto. Se conformaron en cierta manera al minuto 8 con el primer gol y parecen que estuvieran jugando básicamente como si estuvieran en el 80 o en el 90, con pases horizontales muy lentos. Bajas el ritmo al partido y prácticamente hasta el minuto, una que otra ocasión, pero hasta el minuto 60, que es donde marca Raúl Jiménez de cabeza, pues prácticamente no se había visto prácticamente como que nada. Dejas el partido como que muy abierto con un 1-0 y dejas de atacar cuando puedes sentenciar el partido en los primeros 45 minutos, guardarte las energías para los siguientes partidos. Básicamente empiezas a jugar más lento y dejas el marcador abierto con un 1-0. En cualquier contra, cualquier despiste pudo haber caído el 1-1. Para suerte de México, Sudáfrica es un equipo que muy probablemente sea de los peores del torneo, pero un susto te pudieron haber sacado. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque se demuestra que México no sabe leer este tipo de partidos. Básicamente al final se quedan con, con, si marcan muy al inicio, empiezan a toquetear el balón en vez de ir por el segundo, tercero o cuarto. Básicamente queda el partido como que muy abierto. Y en los minutos finales, afortunadamente el partido iba 2-0. Te quedas prácticamente jugando contra 9. Unos 10 minutos aproximadamente. Anteriormente ya estaban jugando contra 10. La selección de Sudáfrica ya se le veía muy superada por bastante. Y prácticamente desesperada, caían en la desesperación de que ya no sabían ni qué hacer. Y en vez de aprovechar esa desesperación, pues básicamente vuelven a bajar el ritmo. Después de la paso de hidratación se volvió a ver que el ritmo estaba otra vez un poco bajo. Y en vez de buscar el tercer gol, vuelven a repetir el error que se cometió en la primera parte y en una contra que afortunadamente era Sudáfrica. Contra otro equipo puede ser que hubiera sido otra historia. Básicamente una contra, último hombre, César Montes comete la falta, roja directa y condiciona el partido. Esto era ya en los últimos minutos el descuento, ya no era algo de relevancia, pero muy probablemente llega a pasar esto al minuto 50, 60, 70, incluso contra un mejor equipo. Pues básicamente un 2-1 ya empieza a poner nerviosos a los jugadores, ya empieza a que el partido cambie de dinámica. Un 2-0 no aseguraba para nada la victoria,
Y en este caso Sudáfrica pues no tuvo el nivel ni el tiempo. Además la roja ya cayó muy tarde. Pero sí estas cuestiones que dejan como que muy en evidente que a pesar de la victoria el partido fue malo, 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 malo. No hubo como que pues sí, esa agresividad que se vio muy al inicio. No, por parte de los jugadores como que se conformaron, dejaron de presionar al minuto 10 después del primer gol. Básicamente quitaron el pie del acelerador, metieron el freno y pues con eso básicamente se conformaron. Eso es muy peligroso cuando pasa estas situaciones, de que le dejas al rival que siga creciendo, creciendo y creciendo. Y en una de esas, prácticamente dependiendo del nivel del rival, puede ser que incluso se den la vuelta y que ahora tú seas el que está metido atrás defendiendo tu, tu resultado en un bloque bajo. Y en una de acabas defendiendo, que México no es especialista en defender en bloque bajo. Es un equipo que trata de ir a la presión, defiende en bloque medio, sabe cómo toquetear el balón, pero al final de cuentas no es un equipo especialista en bloque bajo. No es no es un equipo como Marruecos, Brasil incluso suele jugar un poquito ya también de esa manera. Países Bajos juega bastante así. Están acostumbrados a esa manera. México no está acostumbrado a jugar de esa manera. Y básicamente ese resultado complica en cierta manera la clasificación como primero. Es un resultado que a mi parecer se queda muy corto para lo que se vio en el partido, la superioridad que estaba mostrando México y que cuidado con lo que vaya a pasar con Corea, porque si Corea no comete los mismos errores que México, Corea cierra con Sudáfrica, muy probablemente ya va a estar eliminada. Y cuidado con la diferencia de goles, puede ser muy clave. Además de que para el siguiente partido, que es contra Corea, pues México ya tiene un condicionante extra, que es la tarjeta roja. Básicamente el 11 queda mermado en la parte de la defensa. Va a tener que Aguirre sustituir a César Montes. Y pues Corea ya es un equipo de mayor nivel, una selección de mayor nivel, de mayor jerarquía. Esos errores que se vieron, por ejemplo, contra Sudáfrica, pues el dejarlos frente a Corea pueden ser letales. No va a ser lo mismo de que fallen, por ejemplo, el último tiro libre que ya prácticamente se desperdicia, o tiros o pases que no llegaban, situaciones que quedaban en nada. Pues muy probablemente con Corea lleguen un poquito más lejos. Entonces, esa es la situación. Prácticamente el siguiente partido, si lo pierde México, se empieza a complicar el primer puesto para clasificar. El segundo lo va a tener un poquito más asequible. En dado caso de que le gane a Corea, pues prácticamente asegura el puesto, el primer puesto. Sin embargo, si llega a empatar y sobre todo si pierde prácticamente, se complica muchísimo el primer puesto, que puede ser la diferencia entre llegar en llegar a octavos y tener un rival un poquito más asequible y posteriormente pasar a cuartos, o tener un rival un poquito más complicado en octavos y por ende tener la dificultad de no poder pasar a cuartos de final. Básicamente México peca de confianza. Debió haber seguido presionando y tener viendo esa ventaja, tomarla, convertirla en goles, porque al final de cuentas los goles pueden hacer la diferencia y pueden ser la clave de que si pasas como primero, pasas como segundo, o incluso si quedas tercero, y para la siguiente ronda puede ser un factor bastante clave. México demuestra que tiene bastantes carencias aún en la lectura del juego. Más que nada los jugadores, algunos son muy jóvenes. En general el colectivo, pues hizo un buen partido, no lo supo leer, pero sí deja como que a la expectativa de que lo que puede pasar. Necesitan mejorar bastante en ese tema. Yo destacaría a Quiñones.
bastante buen partido que hizo con el gol, también el poste bueno, el tiro que queda en el poste, prácticamente fue el que más generó en la primera parte y en la segunda también fue uno de los que más generó, jugó un muy buen partido, muy merecido MVP. Por otra parte, también Raúl Jiménez, en la primera parte, antes del gol de Quiñones, es el que genera la primera ocasión de gol. Muy buen tiro, el portero de Sudáfrica lo ataja bastante bien y bueno, es el que causa el segundo gol. Básicamente son los dos que generan estas ocasiones. Mm, En cuanto a defensa, la defensa no tuvo que hacer mucho. Sudáfrica no tuvo muchas ocasiones que tuviera que intervenir la defensa, tampoco el portero, tampoco el Tala tuvo que hacer demasiado. La verdad es que en las que tuvo que intervenir lo hizo bastante bien, a excepción de la que dejó que solo despejó, quedó en el borde del área y pues Sudáfrica no supo rematarla. En la defensa solo pues César Montes es el gran señalado por la tarjeta roja. Prácticamente si hubiera dejado pasar al jugador no pasaba nada, muy probablemente le iban a fallar, pero sí, sí con eso hay que tener cuidado porque contra Sudáfrica es una cosa, pero contra Corea, incluso contra Chequia ya pues las cosas pueden complicarse y ya si nos vamos a un terreno de que en octavos, cuartos incluso, pues las selecciones ya no van a fallar ese tipo de ocasiones e incluso van a tener un poco más de ese tipo de ocasiones dependiendo cómo juegue el rival. Mm, Brian Gutiérrez, yo creo que bastante flojo, está todavía como que bastante joven. La que falló prácticamente es una ocasión que falla por el nerviosismo. Están debutando en su primer Copa del Mundo, pues a esa edad pues yo creo que le pesó un poco. El Piojo Alvarado también muy poca intervención con el balón. No creo que fuera como que lo más adecuado. Y Fidalgo, bastante bien. Yo creo que le falta un poquito más de velocidad al balón, que es lo que yo creo que le recrimino más al equipo que estuvo jugando a 2 por hora. El balón debió fluir un poquito más rápido y encontrar un poquito más de ocasiones. Gilberto Mora, los minutos que salió bastante bien. Un juego bastante alegre, bastante propuso, bastante con el balón. En general los cambios pues es básicamente para reservar la ventaja, para mover un poquito en el momento de que el 1-0 le salen bastante bien los cambios a Aguirre y llega el 2-0 prácticamente después de los primeros cambios que se hacen. Después de eso, pues, los cambios no hicieron como que la gran cosa. Prácticamente el partido estaba entre sentenciado y terminado. Y después de eso, pues ya no hay como que algo que destacar. Eric Lira, bastante bien como ayudando en la salida del balón, cortando los ataques de Sudáfrica, bastante bien, bastante correcto. Edson Álvarez, los minutos que entró también bastante bien, bastante correctos. Pero sí, para el siguiente partido yo siento que, por lo que vi, Aguirre estaba muy desencajado. Entonces pues yo intuyo que él quería que siguieran presionando, que buscaran el segundo, el tercer gol y que lo hicieran de la manera más rápida. Entonces yo intuyo que para el siguiente partido se va a intentar tener esa presión un poquito más alta. Y si no, si vuelve a pasar lo mismo de que el gol llega muy temprano y empiezan a toquetear el balón, pues muy probablemente Corea no es como que vaya a ser lo mismo que Sudáfrica. Vaya a estar sometido todo el tiempo en una de esas algunas contras o incluso que voltean, que Corea empiece a tener el balón, puede ser bastante peligroso. Eso es lo que yo vi. Eso es un poquito de mi análisis. No sé, en la caja de comentarios me pueden decir lo que ustedes vieron. La verdad, a mí me deja bastantes dudas el partido de México. Muy contento por la victoria, pero sí hay cosas que mejorar, que si no se mejoran, puede haber
¿Alguna, alguna sorpresa o incluso un susto por ahí?